ayer se celebraba el Día Mundial de la Osteoporosis, lo dijimos aquí en esos días mundiales que recordamos con Marlene Meneses cada mañana. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 12 hombres de más de 50 años sufren osteoporosis en España. Estamos hablando, Marlene, aproximadamente de 3,5 millones de afectados. Así es, la osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Son más frágiles, resisten peor a los golpes y se rompen con mayor facilidad. Como bien comentabas, esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres después de la menopausia. También pueden hacerlo antes o afectar a hombres, adolescentes e incluso niños. En concreto, en España, aproximadamente 2 millones de mujeres padecen osteoporosis, con una prevalencia en la población posmenopáusica del 25%, 1 de cada 4. Se estima que esta enfermedad es la causante de unas 25.000 fracturas al año. Y como bien has comentado, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis. Y en Canarias, la tasa es del 40% de las mujeres mayores de 50 años. Para hablar de esto y de muchas cosas más que afectan a las mujeres, sobre todo, tenemos a Ingrid Martínez, que es ginecóloga de Quirón Salud. Buenos días, Ingrid. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por atendernos y tenemos que resaltar principalmente eso, que la osteoporosis afecta principalmente a las mujeres después de la menopausia. ¿Por qué ocurre esto? Sí, esto ocurre porque, por un lado, las mujeres alcanzamos un menor pico de masa ósea, es decir, que digamos que el hueso de la mujer de por sí ya presenta una densidad mineral menor que la del hombre, y luego además cuando nos llega la menopausia, pues el déficit de hormonas, de estrógenos, hace que el hueso, por decirlo de una forma sencilla, se nos destruya o se nos reabsorba de una forma más acelerada, y con las consecuencias que tiene luego a largo plazo. ¿Podemos decir que la osteoporosis básicamente es una enfermedad de la mujer? Bueno, por las cifras que tenemos actualmente epidemiológicas podemos decirlo, porque realmente, aunque hay hombres que también la sufren y hay determinadas enfermedades, fármacos y demás que pueden hacer que los hombres también la padezcan, pero las cifras actualmente a nivel social, pues la mujer alcanza una edad muy avanzada, superior a los 80 años en España, y claro, pasamos entre 30 y 40 años después de la menopausia, con lo cual da mucho tiempo a que el hueso se nos vaya deteriorando. Teniendo todos los datos que tenemos sobre la mesa, Ingrid, ¿se puede hacer una prevención de la osteoporosis cuando las mujeres van a su consulta al ginecólogo? ¿Usted ya empieza a prevenir que no padezcan osteoporosis en el futuro? Sí, por supuesto. Los ginecólogos en eso estamos muy concienciados de siempre. Dese cuenta que realmente muchas mujeres, casi el único médico que ven durante muchos años de su vida es el ginecólogo, si tienen la suerte de no tener otras enfermedades. Y entonces esto lo tenemos muy presente. Realmente la prevención ideal es a lo largo de toda la vida, desde que somos niños, porque para alcanzar un hueso sano, un hueso fuerte, es muy importante la alimentación que hagamos desde la infancia, el deporte, que siempre se nombra en todas las ocasiones, pero es una realidad. Entonces, desde niños debemos hacer una dieta sana, rica en calcio, hacer deporte para alcanzar un pico de masa ósea lo más adecuado posible, y después cuando ya entramos en la edad adulta, pues a partir de los 35 o 40 años ya el hueso empezamos a reabsorberlo más que a formarlo, y es importantísimo el deporte. Y la mujer en esto, bueno, yo creo que cada vez nos incorporamos más al deporte, ¿no? Que esto es una realidad, pero es muy importante que mantengamos una actividad física diaria, que evitemos los hábitos nocivos. El tabaco y el alcohol son nefastos para la osteoporosis, y bueno, y que intentemos también mantener una dieta sana. Hoy en el día que los lácteos están un poco desterrados de la dieta de muchas mujeres particularmente, pues hay que intentar que la ingesta de calcio que hacemos al día sea la adecuada. Doctora, ¿se puede padecer osteoporosis y no saberlo? Sí, es que uno de los problemas que tiene que es una enfermedad totalmente silenciosa, es decir, vamos destruyendo el hueso hasta que llega un momento que a lo mejor por edad,
porque tomemos un fármaco o de una forma casual tenemos una caída, y ahí es cuando se nos produce la fractura, que puede ser pues de vértebra, la típica de la mujer muchas veces en el antebrazo, o peor si tenemos una fractura de cadera. Entonces muchas veces la primera manifestación de la osteoporosis es la fractura, y ahí ya pues hemos llegado tarde, aunque se pueden tomar medidas por supuesto, pero claro, ahí ya está la enfermedad establecida. ¿Y cómo se puede averiguar antes? Bueno, hay ciertos factores de riesgo a los que tenemos que estar alerta, los médicos, los profesionales, para detectar factores de riesgo. Nosotros cuando los ginecólogos en particular, pero pienso que todos los compañeros médicos, cuando una mujer o un hombre, pero en mi caso una mujer, se presenta y tiene ciertos factores de riesgo, pues ya hay que estar un poco alerta. Realmente hoy, sobre todo en la atención pública, el cribado sistemático con pruebas radiológicas, con la densitometría, no está establecido como tal, sino que se realiza ante factores de riesgo. Pero sí que si vemos una mujer, por ejemplo, con determinados factores, como puede ser un bajo peso, el tener un bajo peso es un factor de riesgo, que ha tenido una menopausia temprana, que ha tomado corticoides por X motivo, es decir, que es fumadora, que su madre tuvo fractura de cadera, pues claro, es que prácticamente lo tiene todo para que tenga la enfermedad. Y habla usted de la fractura de cadera, y yo me pregunto, ¿cuáles son las fracturas más comunes? Sí, las fracturas más comunes serían, pues ya le digo, en la mujer es muy típica la fractura del antebrazo, la fractura del radio, porque al caer nos apoyamos con la mano y entonces se lesiona el hueso a ese nivel. Después también las fracturas vertebrales, que muchas veces ni siquiera dan muchos síntomas, sino que vemos cómo vamos disminuyendo de talla, ¿no? y encorvando la espalda. Y luego la más grave normalmente es la fractura de cadera, ante una caída. Doctora Martínez, hacíamos una comparativa al principio de datos entre los pacientes de toda España y hacíamos una parte en Canarias. ¿Cómo es las pacientes en Canarias de osteoporosis? ¿Hay más casos en nuestro territorio respecto a nuestra alimentación, a nuestra genética, que en el resto de la península, o estamos equiparados a todo el territorio peninsular? Pues la verdad que no conozco los datos, no sé si hay datos epidemiológicos concretos respecto a Canarias. En principio, por nuestra forma de vida, el sol y demás, deberíamos estar un poco favorecidos en ese sentido, pero la realidad es que luego las estadísticas respecto a las ingestas, a los niveles de vitamina D y de osteoporosis, pues después nos acompañan. O sea que en esto no le puedo dar un dato concreto. Y no sé si estamos peor. ¿Y nuestra dieta, la dieta tradicional que hemos tenido en Canarias, de nuestras abuelas, nuestras madres, consumir, por ejemplo, la leche de cabra, el gofio, este tipo de, el potaje, las verduras, ¿no? ¿Eso ayuda a evitar la osteoporosis? Hombre, sí. Por supuesto que una dieta sana que nos aporte pues los lácteos, si no somos intolerantes a la lactosa, pues podemos tomar perfectamente. Es un alimento que tiene una cantidad de calcio importante, pues sí que va a ser una ayuda. Y luego también, como dice usted, las verduras de hoja verde, pues las acelgas, las espinacas, todo eso que se usa en los potajes y demás, pues también tiene una cantidad de calcio muy muy adecuada para evitar este problema. Y también podemos recordar pues las sardinas, otros alimentos, los frutos secos. Que tenemos tan cerca además de nosotros. Y que es fácil en el día a día introducirlos, son sanos. Son baratos. Y realmente son baratos, sí, o sea que no es un problema de economía realmente, sino es un problema de hacer una alimentación equilibrada. Doctora Martínez Balín, un consejo, nos estamos terminando, un consejo para todas las mujeres, para todas las personas, para prevenir la osteoporosis, si se puede prevenir, o para llevarlo lo mejor posible. Sí, pues yo diría que para todas las mujeres jóvenes que piensen ya en cuidarse, no solo por la osteoporosis, sino en general, que piensen en hacer una dieta sana, que piensen en hacer ejercicio, que es fundamental. Y ya para las mujeres que pasan de los 40, 50 años, yo abogaría también por, aparte de la dieta, hacerse sus controles, por supuesto, con su ginecólogo o con el médico al que suelen acudir, y
y hacer ejercicio, porque la mujer necesita reforzar la musculatura, necesita el cuidar su peso y estar fuerte, y la fortaleza física también respecto a la musculatura también nos va a proteger el hueso ante una caída, mejoramos la estabilidad y el equilibrio, y todo eso nos va a proteger de todas estas complicaciones, y además nos va a reportar muchísimos otros beneficios. O sea que evitar el sedentarismo, el tabaco, el alcohol y una dieta saludable, y nos vamos a ver beneficiados en muchos aspectos. Doctora Ingrid Martínez, ginecóloga de Quirón Salud, muchísimas gracias por habernos acercado hoy a esta enfermedad de la osteoporosis. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.